Nos ponemos a rueda de Samuel Sánchez para repasar la actualidad ciclista de la semana, con el apoyo de Nomio. Bueno, pues 15 días después, aquí estamos otra vez a rueda de Samu en Escapa Podcast con Nomio para analizar toda la actualidad, y este segundo capítulo con Samuel Sánchez es muy especial, porque estamos a una semana y un día del Tour de Francia. Y os podéis imaginar que hoy con Samu vamos a hablar mucho del Tour, pero también al principio de cosas, como siempre, del mundo Samu, que le voy a llamar así, le voy a catalogar así, el mundo Samu. ¿Cómo estás, Samu? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy bien, la verdad que muy bien, sin queja. No, es que es verdad, tienes un mundo, y además ahora yo lo estoy descubriendo en algunas facetas, te voy a preguntar sobre ello, bueno, no sé cómo decirlo, un mundo muy amplio de cosas, de negocios, no paras encima de la bici, etcétera, no sé, se te ve un tipo feliz con todo lo que haces, la verdad. Bueno, sí que soy un poquito inquieto, no me gusta estar parado y yo creo que tengo la suerte de hacer lo que me gusta, eso es principal. Poder hacer lo que me gusta, disfrutar mucho. Casi todo lo que hago es en torno a mi mundo, que es el ciclismo, pero no solo dar pedal. Yo creo que en torno a la bicicleta se pueden generar muchas sinergias, todos son vasos comunicantes, y alrededor de una bicicleta y encima de una bicicleta hay muchísimas cosas verdaderamente interesantísimas. No es solo ciclismo profesional, no es solo ciclismo base, no es solo marchas cicloturistas, sino que todo va más allá y la bicicleta es una auténtica escuela de vida para todo. Yo así me lo aplico. Sí, está muy bien, la filosofía Samu, le vamos a llamar aquí a esta manera de vivir, que yo creo que es muy, muy adecuada y que ha añadido en esta filosofía Samu a Nomio en su vida, Samuel Sánchez, porque ya sabéis que esta sección de Escapa Podcast que hacemos cada 15 días está y tiene el apoyo de Nomio, que es una de las fórmulas naturales de rendimiento que más está dando que hablar ahora mismo en el ciclismo profesional, que muchos amateurs ciclistas lo están probando. Ya sabéis que lo interesante de Nomio es que no estamos hablando de una bebida milagro, ni de un gel, ni de una isotónica más. Hablamos de un shot natural de 60 mililitros elaborado con extracto de brotes de brócoli, de limón y de azúcar, y desarrollado a partir de años de investigación sobre rendimiento humano, esfuerzos intensos y, muy importante, que cada vez se escucha más hablar de ello, lactato. Lactato. Bueno, Nomio ha conseguido estabilizar una fórmula pensada para deportistas de resistencia, y a partir de aquí, pues bueno, ciclistas como Mats Pedersen, que incluso es inversor de Nomio, que lo está utilizando, y otros grandes nombres del pelotón, evidentemente que lo están utilizando también. Y si os interesa, ya sabéis que todos los oyentes de Escapa tenéis un 15% de descuento entrando desde el enlace que os dejamos en la descripción y en la bio del capítulo en drinknomio.com, y utilizáis el código ESCAPA15 y ahí tenéis un 15% de descuento. ESCAPA15, Nomio. Que, por cierto, te lo llevaste a la quebrantahuesos, ¿no, Samu? ¿Te fue bien? Me lo llevé a la quebrantahuesos, lo tomo antes de salir a entrenar, siempre que salgo... Bueno, a entrenar, a dar pedal. Yo ahora no entreno, ahora doy pedal y disfruto. Antes sí que entrenaba para algo, ahora salgo a dar pedal. A uno de mis amigos le llevé un shot también. Qué bien, bajó de las 6 horas, 5:53. Qué bien. Yo en la quebranta iba con un lastre bastante importante y yo creo que la producción de lactato se incrementó gracias a ese lastre. Y Nomio yo creo que me ayudó también, porque he bajado también de las 6 horas, incluso parando un par de veces, a reiniciar todo el equipo que llevaba. Y aquí me llevo otro para la Perico. O sea, eso va en mi maleta siempre. Tengo que pedir un poquito más de Nomio para seguir ahí minimizando los impactos del lactato. A Óscar, que es el CEO de Nomio, que es un tipo encantador, que le mandamos un saludo desde aquí, que está encantado siempre de enviarle muestras a Samu, a mí también. Claro, Samu es otro nivel, ¿no? Lógicamente yo no necesito tanto, pero sí que es cierto que estará contento de escuchar esto, y que te lo llevas a la Perico también, porque bueno, a ver, Samu, vamos por partes. La quebrantahuesos fue... una experiencia que pudimos vivir, como ibas hablando, incluso subiendo los puertos, ¿no? Etcétera, y eso moló mucho. Y después ahora en la Perico te hacen un súper homenaje. Oye, que esto es muy bonito, que está muy bien, no sé, cuéntanos. Sí. La quebranta fue un experimento que surgió el año pasado porque la gente que hace la producción del streaming de Evasión TV, yo tengo relación también personal con Jordi Cadena, y ellos hacen mucha producción de trails de montaña, ¿no? Con una mochila. A veces alguna prueba de mountain bike donde ponen mochila para retransmitir, poder pinchar el live en directo, y van con bicicleta eléctrica. Yo dije, ¿y esto no se puede optimizar un poquito, ponerlo en una bicicleta y entrar
desde dentro de la quebrantahuesos que vaya alguien y que vaya diciendo, pues voy en el Mariblanc y he bebido, he comido tantos vatios, ahora estamos enfocando de jaca, vamos bajando para arriba, para abajo. Y dijeron, pues vamos a pensarlo. Yo lo único que les dije es que una mochila no podía ser, porque hacer la quebrantahuesos, que estás rondando casi las 6 horas con una mochila de casi 3 kilos, pues imagínate. Entonces sí que se inventó ahí una cosita, lo pudimos encajar detrás del sillín con un teléfono móvil, una power bank bastante grande, de 25.000 miliamperios creo que era, adelante una cámara que le íbamos dando la vuelta, que era la que conectaba con el móvil en directo y el audio que llevaba un micro. Vale. Y podíamos hacer pinchazos en directo durante la QH. Y estuvo bien, la verdad que fue una iniciativa buena, tuvo mucha aceptación y con los medios que teníamos hacer esa retransmisión, un insight puro y duro, ha estado muy bien. Y Perico se cachondeaba de mí y me dijo, oye, ya que te va el rollo, pues te voy a poner yo otro para la Perico también. Claro. Yo dije, venga, vale, pero ponme un motor en la bicicleta. Ponme algo eléctrico, que en la quebranta sufrí mucho cada vez que Sí, porque cada vez que se ponía la carretera para arriba era como si alguien me cogiera para atrás. La bici yo creo que pesaría casi unos 10 kilos. Bajando las inercias cambiaban un poco porque llevaba mucho peso atrás y bajando al principio me costaba un poco cogerle el punto a la bici, pero bueno, luego poquito a poco bien y paré 2 veces a reiniciar el equipo, sobre todo cuando pasaba a Francia y luego cuando pasé a España por el tema del roaming de los teléfonos. Claro. Eso me ayudó a descansar un poco, pero la experiencia fue buena. Yo creo que acercamos un poco más la mejor marcha cicloturista o de las mejores que tenemos en España y Europa al vídeo aficionado, al que nos siguió en YouTube, y algo que ha tenido buena aceptación. Los números fueron buenos, hubo mucha repercusión, a la gente le gustó. Sí. Y el año que viene a ver quién es el valiente que lo hace. Yo me ofrezco, pero con una eléctrica deslimitada, eso sí. Ahí está. Muy listo. Sí. Está bien. Y Valverde parecía que iba en eléctrica, ¿no? Me han dicho. Sí, bueno, nada. Yo les vi un poquito la primera parte, bajando, iba adelante con ellos y bueno, yo abajo de Mariblanc tuvimos que parar, ya te digo que iba conectado en todo momento con el estudio. Y ahí ya tuve que parar a reiniciar el grupo y ya no los vi más. Luego me enteré un poquito por lo que pasó, un poco la gente que te contaba. Y sí, el Bala pues sigue yendo como un tiro. Sí, como un niño, está como un niño. El otro día, Juanpe, ¿no? ¿Quién fue? Me lo dijo. No, Carapaz, no, que sabes que estuvo Carapaz aquí el otro día en el podcast, pero no fue Carapaz. Creo que fue Juanpe, que lo entrevistamos, que la entrevista sale el miércoles, y me decía que el Bala sigue moviendo los mismos números de prácticamente cuando competía. O sea, que realmente que prácticamente no ha cambiado nada en Valverde. Sí, cuando dejas el ciclismo y sigues aplicándote bastante, coges un poquito más de peso, entonces alcanzar los números pues los sueles seguir alcanzando, cada vez va a menos, eso es lógico. Lo que pasa es que recuperas peor. Los números a lo largo del tiempo puedes entrenar muy bien un día, hacer 2 subidas fuertes, quizá la tercera te cueste y el día siguiente es lo que te lastra, ¿no? Ahí ves que la edad ya empieza y al final la motivación. Pero vamos, para estar un día guerrillero, el que quiera soltarle en carretera ya tiene que caminar mucho. Yo creo que lo sueltas en el Campeonato de España y ahí andaría adelante, seguro. Ostras, tú, tremendo, ¿eh? Es que es tremendo. A un día estoy convencido. Sí, sois así, ¿no? Que evidentemente os habéis criado con una bici ya, ¿no? Y lo lleváis ya en la sangre a tal nivel, ¿no, Samu? Que realmente, pues claro, ese nivel baja muy poquito, mucho menos de lo que del resto de humanos, ¿no? Para entenderlo. Bueno, y si no tenéis anomio, ya lo tenéis todo. Sí que el nivel, puedes mantener un buen nivel, lo que notas más es el ritmo de competición. Claro, eso sí. Quizás lo que tú notes, ¿no? Ir a más de 45 por hora durante mucho tiempo, que eso es lo que al final te desgasta, ¿no? La velocidad. Por eso en el World Tour se va tan rápido y hay tanta diferencia. El ritmo de competición es lo que a ti te machaca, que es lo que yo veo cuando sales con chavales jóvenes que van a un ritmo alto y dices, los números que llevaba el sábado pasado cuando voy con mi grupeta, que claro, vas a 5 kilómetros por hora menos, no son los mismos que cuando vas a 5 kilómetros por hora más. Vas gastando más y esos números cuesta más alcanzarlos y vas vaciando la pila y luego pues las patas duelen de lo lindo. ¿El ciclismo profesional al nivel que se corre durante tantos años es sano para el cuerpo, Samu, bajo tu punto de vista? Bueno, los controles hoy en día, tanto médicos, alimenticios, entrenamientos, etcétera, son exhaustivos, pero siempre se sobrepasa la barrera humana, ¿no? Estar en un peso tan sumamente delgado, ingerir 5 o 6.000 kilocalorías
al día, pues muy saludable no es. Sí que está claro que un ciclista profesional genéticamente es superior a la media. Yo digo que los ciclistas profesionales de más alto nivel son superdotados genéticamente porque tienen la capacidad de asimilar esfuerzos, de asimilar alimentos y de psicológicamente aguantar la presión y aguantar el dolor más que una persona normal. Pero eso, con el paso del tiempo, pues alguna secuela te tiene que dejar. Pues dolores de rodillas en el futuro, que te duela un poquito más la espalda, que te salgan más lesiones a la mínima que haces un sobreesfuerzo. Claro. Yo de momento tengo 48 años y bien, no he notado ningún achaque de momento. Lo típico de cuando haces 170 kilómetros, que te duele todo, porque sí, te duele el culo, te duele la espalda, te duele esto, y si te sacan un poco los colores, pues te duele más. Pero de momento bien, me hago mis ecocardiogramas, mis analíticas y está todo perfecto. O sea, el corazón sigo teniéndolo igual de grande que cuando competía, no tengo ninguna lesión, todo lo contrario, todo está muy bien. Y yo creo que es necesario seguir haciendo deporte a alta intensidad, durante menos tiempo, pero sí a alta intensidad, para mantener el estado y la estamina del cuerpo pues, en plenas facultades. Hace poco, no me acuerdo quién era, que me perdone la audiencia, el ciclista, lo repasamos en Escapa, lo dijimos en el bloque de noticias, pero había un ciclista, creo que era del Lotto, no recuerdo el nombre, que había tenido arritmias, ¿no? Que es algo que cada vez se escucha más, y se le había solucionado y que volvía al pelotón otra vez a correr y tal. Y él decía, no recuerdo el nombre, ya lo diré en el próximo capítulo del podcast, que muchos más ciclistas de los que se da a conocer, porque no interesa que se conozca que tienen arritmias o problemas cardiovasculares por una cuestión de mercado, etcétera, lo tienen, ¿no? Y lo sufren, y que está más normalizado en el pelotón de lo que mucha gente se cree. ¿Tú, por tu experiencia, esto era así? O sea, tú tenías compañeros que quizá no salían, no me digas nombres, Samu, por supuesto. No. Nunca, Nunca. No, con problemas cardiovasculares no. Pero bueno, en mi familia, mi abuela tenía arritmias, cuando ellos tenían 60 años, o sea, es algo común a veces en la sociedad y que tiene fácil soluciones, las arritmias, ¿no? Vemos que hay gente que pasa por quirófano, creo que les hacen una pequeña descarga, como que resetean el corazón y vuelven al ciclismo profesional. Es algo que está controlado. Bueno, en fin, que nos estamos yendo aquí, que nos pasaríamos hablando toda la vida. Quiero hablar del Tour de Francia. Me has dicho que lo de la Perico te hace mucha ilusión, que lo tengo por aquí apuntado para preguntarte. Sí. Tengo ahí objetivo, ya le dije a los compañeros de Grupeta que hay que intentar hacer menos de 5:18. Que es el oro, es oro para la gente que tiene entre 25 y 35, una cosa así. Entonces tenemos que ponernos un buen objetivo, hacer oro en una categoría inferior, que venimos con buen paso de la QH. Ahora vienes a tope, ahora tienes que aprovechar el ritmo, por supuesto. Lo que pasa es que vengo reventado. Esta semana he salido 2 días, estaba de la QH, sí. Muerto. Cansado, sí, cansado. ¿Te alimentaste bien en la QH? Muy bien. Sí, íbamos casi a unos 100 carbos a la hora, sí. Quizá descuidé un poquito la hidratación porque como no llevaba solo llevaba un bidón de 1,5 litros y en el bidón de atrás llevaba la power bank, luego sí que llevaba los recipientes de agua que llevan en los trail running, que son de plástico, como de gel, que los tomas. Llevaba un par de ellos aquí, pero aún así paré 2 veces a por agua, pero aún así yo creo que llegué un pelín deshidratado. Pero sí que fui comiendo bastante, iba a unos 90, 100 por hora. Sí. Claro, está muy bien. Vale, antes de entrar con el Tour de Francia, Samuel Fernández de Caja Rural, ¿vale? Ok, que me han dicho que te pregunte por él, que lo conoces bien. Sí, hombre, claro, salió de la MMR Academy. Exacto, salió de tu academia y está mejorando muchísimo, mucho. Sí, Eslovenia, vamos, anduvo como un tiro, de tú a tú con los Bora. Sí. Muy bien. Y jovencito, ciclista que está haciéndose muy poco a poco, a fuego lento y que en el futuro va a dar que hablar. No sé si está en la preselección del Tour. Estamos ahí pendientes a ver si está. Sí. Parece que está en la pre, pero no en la selección final. No lo sé. Él cree que no va a ir al Tour. Yo creo que tampoco. Pero sí que es un corredor a tener en cuenta en el futuro. Vamos a ver en el Campeonato de España qué tal va y las próximas citas, pero sí. Ciclista que está dejando impronta. Cuando estaba en la academia, ¿lo pensabais que podía llegar tan arriba? Sí, hombre, él es de la edad de Romeo, de la edad de Samu Fernández Eres, que está en la Fundación Euskadi, y teníamos 3 ciclistas en el equipo de ese año,
Sí. que destacaban un poquito por encima de los demás, que eran esos tres. Datos que recogimos, resultados en carrera, y tanto los dos Samus como Romeo eran ciclistas que apuntaban maneras y tenían cualidades para estar arriba. Y de hecho, los tres están arriba. Sí. Romeo quizás sobresalga un poquito más, pero bueno, unos llevan una cocción más lenta, otros van más rápido, pero está claro que todos van a dar que hablar en el futuro. Una pena, que Romeo no vaya a estar en el Tour. Duro, ¿eh? Sí, es el peaje que pagamos los ciclistas, que el enemigo número uno es la condición física y la salud. Es lo que a ti te impide. Una caída, te rompes algo, una enfermedad, no puedes desempeñar tu trabajo. Es lo que a los ciclistas nos lastra, pero entra parte del juego y hay que saber lidiar con esto, y ahora es cuando hay que estar fuerte, ¿no? Porque, claro, cuando andas bien, cuando ganas, todo el mundo te adula, todo el mundo mensajes, todo sale bien, no ves que te vaya a pasar nada, te crees invencible, pero no. A todos nos ponemos malos, todos nos caemos, todos tenemos que renunciar. Absolutamente todos los ciclistas del pelotón, todos, siempre pasan un momento bajo por cuestiones físicas, ajenas a ti. Sí, y hay quien les afecta más y otros que lo llevan mejor, ¿no? Entiendo que ahí está un poco el secreto, ¿no? Y con los años supongo que lo normalizas. Entiendo, ¿no? Sí, ahí pues entra un poco la capacidad, lo resiliente que tú seas. Es algo que tienes que saber, que solo el tiempo te da perspectiva y que hay que tener mucha paciencia. Volcar todas las fuerzas en recuperarte lo antes posible, que los ciclistas somos especialistas en volver muy rápido, Sí. pero saber que esto dentro del juego pasa. O sea, es un ingrediente más al mundo del ciclismo profesional, y que tienes que tenerlo en cuenta, que a todos nos llega. Totalmente, Samu. El tema de la academia, también me han dicho que te pregunte cosas, que claro, el otro día funcionó muy bien el primer capítulo, te lo tengo que decir. Hicimos unos datos de audiencia. Esto, mira, te lo tendría que haber enviado, pero te lo digo ya en directo, ¿no? Funcionó muy bien, la gente súper satisfecha, Samu, y mucha gente me ha dicho, oye, pregúntale por esto, por lo otro. Y con la academia hay mucha... Me ha sorprendido, realmente. Creo que la academia está a un nivel de aceptación entre el público ciclista español muy alto, para ser un producto, ¿no?, de cantera, de salida. La verdad es que la gente los sigue a un nivel que me ha sorprendido, Samu, y muchas preguntas desde el punto de vista de, por ejemplo, ¿por qué no das el paso a, igual que, por ejemplo, la Fundación Contador después hizo el equipo, ¿no?, el Polti, etcétera, y la gente diciendo, oye, ¿por qué Samu no se atreve y da otro paso más, ¿no? Y ya que tiene Mañana. Bueno, el equipo profesional. El problema es el de siempre. Tú, para poder crecer, necesitas un presupuesto, un buen sponsor, y yo digo que tenga un compromiso mínimo de 4 años. Tú no puedes hacer un proyecto a 1 año vista, 2 años vista, 3 años vista. Ya. Tienes que tener un proyecto a 4 años vista. Ese sponsor, ver hasta dónde quiere llegar. No, pues yo quiero llegar a correr el Tour, vale, pues esto vale tanto. ¿Por qué? Porque tú, pues el ejemplo lo tienes ahora mismo con el equipo que ha hecho George Hincapie, el Modern Adventure. Tiene un sponsor muy bueno, que quieren correr el Tour, pero han ido muy poco a poco. Tienes que empezar a fichar ciclistas poco a poco buenos, sumar puntos UCI, que te inviten a carreras buenas, conseguir luego la licencia, o que te inviten, e ir creciendo. Y hoy en día el dinero es lo que manda en el World Tour, para poder fichar a ciclistas muy buenos. Yo, por mí, mañana. O sea, a mí me dan un buen presupuesto. Vale, o sea, estaríais en disposición de hacerlo, Mañana. Mañana mismo, no tengo ningún problema. Ahora mismo tenemos casi 50 chavales, a todos les damos bici, a todos les damos casco, ropa, gestionamos 3 categorías, que es la escuela, cadetes y junior, 3 calendarios, a veces estamos en 4 frentes a la vez, tenemos que hacer auténticas quinielas para poder conseguir a veces 3 coches, 3 directores, 3 mecánicos, 3 masajistas, 3 furgones, y poder estar en 3 frentes a la vez, que nos pasa ahora en julio. Es muy complicado. Yo creo que es más difícil hacer esto que hacemos nosotros con la base, con recursos económicos limitados, sabemos lo que somos, que cuando tú tienes un presupuesto un poquito amplio, delegas mucho más, todo es más fácil, y en ese sentido sí que yo tendría prácticamente todo para hacer un equipo profesional. No World Tour, porque ahí ya tienes que manejar presupuestos grandes, calendarios grandes, fichar no solo ciclistas, sino staff con experiencia, y eso tienes que empezar a picar y que quiera venir la gente. Pero sí, para hacer un equipo continental profesional y poder hacer una vuelta grande, pues tengo bicis, tengo coches, tengo ropa, tengo casco, tengo conocimiento, ya tengo gente conmigo que tiene bastante know-how, con un buen track record, y así ponerlo todo sobre la mesa, aterrizarlo
tener el dinero y montarlo, ¿no? Y no hay mucho más. Rodearte siempre de gente un poquito mejor que tú y darle para adelante. Esta respuesta a quien lo ha preguntado le va a flipar, porque yo creo que lo preguntaba sin pensar que ibas a contestar esto. O sea, en plan, bueno, es muy difícil, el topicazo, ¿no? Es muy difícil, Sí, es me quiero muy centrar en los difícil, niños. pero porque por dinero, no hay otro motivo, ¿no? Lo estamos viendo ahora con lo que está pasando Sí. en los equipos World Tour. El equipo Movistar pues está pasando esas dificultades que desde la propia empresa, desde el sponsor principal, han dicho que están buscando quién le sustituya. No sé si el Visma también estaba buscando otro patrocinador. O sea, todos o la mayoría de los equipos profesionales que no tengan un contrato a 3-4 años con su actual sponsor, pues tienen ese problema, que están buscando siempre sponsors que pongan dinero. El ciclismo hoy en día vemos que los presupuestos son muy grandes. Si quieres tener un equipo competitivo, te tienes que ir casi a los 35-40 millones de euros para montar un calendario fuerte, tener ciclistas competitivos, ganar carreras, sumar puntos UCI, tener buenos entrenadores, gente que desarrolle bien el talento, tener también ojeadores para vigilar la base, Claro. porque hoy en día vemos que está todo abajo y yo creo que el ciclismo en ese sentido está mal. Los grandes profesionales deberían de estar en la base para poder detectar el buen talento e ir enseñándole los buenos hábitos de la práctica deportiva del ciclismo, ¿no? Para ponerlos siempre por buen camino, ¿no? Luego arriba, el ciclista profesional, un buen ciclista profesional, poco le tienes que decir a Pogačar, poco le puedes decir a Renko, poco le puedes decir a ciclistas que ya saben, pero está claro que la base hay que cuidarla mucho más, y lo digo en quizá cambiar el modelo, ¿no? Para dar un poco más de, digamos, viabilidad a todos los proyectos que hay. El tema de los derechos de formación, de que derechos televisivos empiecen a que haya un impacto positivo en los equipos y que eso recaiga en la base con los derechos de formación para poder dar viabilidad a proyectos como el nuestro, en el que tener 50 críos con sus 50 padres, que a veces es la parte más complicada, porque todos en sus casas piensan que tienen el Evenepoel, el Pogačar y que todos andan mucho. Y que luego de los que hay, pues si tienes el 1% que llega a ser ciclista profesional, pues no está mal. Es muy difícil llegar a ser ciclista profesional. Pero ya te digo que a nivel económico es lo que hace falta, que hay un mayor impacto desde arriba hasta abajo. Qué bueno. Por curiosidad, a nivel de dinero, esto que dices, un sponsor y tal, ¿cuánto? O sea, si ahora... No, evidentemente no lo vamos a hacer, Samu. Es una entrevista, es una charla entre nosotros, pero ¿cuánto dinero pero ya no entiendo World Tour, pero para estar a un nivel, ¿cuánto necesitaríais para dar ese salto? O sea, ¿cuánto se necesita? O con un equipo, como yo qué sé, pues al nivel de Ken Pharma, por ejemplo, que por cierto está buscando patrocinador desesperadamente. Ken Pharma otro, claro, es que es complicado, es difícil, pero tú tienes que contar con un presupuesto de más de, pues yo diría, casi 8 o 9 millones de euros. Cuando empiezas de cero, el primer año tienes que gastar mucho más dinero, estás montando el equipo y luego depende de los corredores que quieras fichar. Claro. Si te vas a dar sueldos mínimos o a salarios que no pasen de 100.000 euros, pues el presupuesto puede ser menos, pero sabes que los resultados pueden tardar en llegar el primer año. Claro. Y luego tienes que a veces pagarte tú muchos desplazamientos o que las organizaciones cuando te invitan no hacen o no sufragan parte de los gastos, ¿no? Ya. Es complicado. ¿Te imaginas, Samu, sacar a un Benjamín Noval desde el MMR, que no se vaya a Ineos, que no lo perdáis y lo pasáis al equipo? Es que estáis ganando el año siguiente. Pero yo lo he dicho, que de casi los 10-11 ciclistas que han pasado por la academia, que están ahora mismo en el campo profesional, tendríamos un 8 muy bueno casi para el Tour de Francia, para pelear por alguna etapa por lo menos, o para estar en una Vuelta a España. Tendríamos 10-11 ciclistas ya. Y muchos que han tenido que dejar la bici, que no han pasado a profesionales, pero que tenían un nivel muy alto, que yo los conozco y que yo les daría la oportunidad. Al final se sigue perdiendo talento por falta de oportunidad. Ese es el problema. Cuando nosotros éramos amateurs, sub-23, había no sé si 8 o 9 equipos profesionales. Hoy en día, en España, está la cosa muy reducida. Muy reducida. ¿Te da rabia el hecho de cuando haces tu 8 en la mente un poco también, ¿no? De decir, mira, si nosotros hubiéramos podido dar ese paso final también, quizá estos chavales podrían haber seguido con nosotros en el profesionalismo, ¿no? ¿Eso te da rabia pensarlo o no? Sí, claro que te da rabia, porque hay chavales que eran muy válidos para ser ciclistas profesionales. No todo el mundo vale para ganar, no todo el mundo vale para hacer una buena crono, pero sí mucha gente te vale para tirar del carro, para ser un buen compañero, un buen gregario, un buen contrarrelojista, un buen sprinter.
claro. El problema que hay hoy en día es ese, ¿no? Que solo estamos viendo el que gana carreras o el que tiene 90 de V2 Max o da exhibiciones. Y luego arriba ganan muy pocos. Necesitamos gente para trabajar, necesitamos gente que sepa el oficio. Sí, sí. Lo estamos viendo. No hay gregarios buenos, que cuesta cada vez más. Y que al final los gregarios buenos pueden ser líderes en otros equipos, pero a base de dinero lo haces que sea gregario, ¿no? Claro, claro, Para tu gran líder, porque hoy en día, como hay esos grandes talentos, pues uno que tenga un poquito menos de talento, que te puede hacer quinto en una vuelta grande, pues lo pones al servicio del que sabes que va a ganar o hacer segundo. Claro, totalmente. Bueno, en fin, ojalá, algún día, ojalá Sí, llegue, sí, ojalá. ese Soñar es momento. gratis. Exacto, por supuesto. Ya que estamos con esto, y ya sé que vamos al tour, pero que me escuché el podcast que me pasaste también un poco donde se habla de tu faceta más allá de lo que es deportista, ¿no? Como siempre te has interesado por mucho. Me pareció muy interesante, te lo tengo que decir, fue muy chulo. Y yo creo que también es importante que la gente sepa eso, ¿no? También, Samu, como y yo creo que es importante también que ahora ya desde tu experiencia, ¿no? Incluso si hay algún deportista que nos está escuchando que sí, o sea, asegurado, les puedas dar ese enfoque de decir qué hacer con su patrimonio, cómo diversificar, rodearse de personas importantes, ¿no? Porque está lleno de deportistas que ganan un dinero en su etapa profesional, evidentemente por encima de la media de cualquier otro trabajo, pero después se arruinan. Y esto sucede más de lo que la gente se cree. Sí, de hecho, bueno, es muy fácil. Se busca en Internet y se ve un porcentaje muy alto que de cada X deportistas profesionales, al cabo de 5 años, por ejemplo, están arruinados acumulando un patrimonio bastante alto. Claro. Yo siempre digo que hay que tener un buen entorno, sobre todo cuando dejas de correr, porque las victorias, como decía Igor González de Galdeano, que fue mi director, manager, amigo personal en la actualidad, las victorias se viven siempre pues, en multitud, pero la soledad la vives tú solo con tu familia, ¿no? Entonces, una vez que tú dejas el foco mediático, cuando dejas de ser quizá un producto, cuando tú eres un ciclista profesional, eres un producto, tradean contigo en el buen sentido de la palabra, tú tienes un valor y ese valor en el mercado pues vales X para las marcas, ¿no? En el momento que eso se acaba, pues tu valor baja y tienes que empezar a saber que el foco está menos y a gestionar el patrimonio que tú has hecho para poder pues vivir haciendo lo que te gusta el día de mañana. Y en ese sentido yo siempre digo que tienes que saber tienes que asesorarte. Si has tenido la suerte de poder haber estudiado y ser un crack en las finanzas, tener vista o durante tu etapa como deportista profesional ya estabas bien asesorado y has hecho buenas inversiones en muchísimas cosas, inversiones inmobiliarias, financieras, startups, crear una marca, invertir en Nomio, como ha hecho Pedersen y que esto vaya para adelante. Luego, cuando dejas tu etapa como deportista profesional, necesitas una gestión externa que te ayude, ¿no? A nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel de saber invertir, controlar el gasto y saber el tipo de vida que tú quieres. Y aparte de eso, pues lo que no se puede estar es sin hacer nada. Una vez que tú dejas el ciclismo, tienes que seguir estando activo, hacer lo que te gusta, buscar otra manera de motivarte con otro deporte, ¿por qué no competir? Casi todos lo hemos hecho, yo el primero. Cuando vas a un deporte el que tú no controlas, quieres mejorar y eso es lo que te mantiene vivo, ¿no? Tener un objetivo, o seguir dando pedales con tus amigos, o correr en gravel, o hacer una mountain bike, o ir a las marchas, hacer algo con algún tipo de marcas, embajador. Al final yo creo que somos un activo más valioso cuando tú dejas la bicicleta que cuando estás encima. Ya tienes una carrera profesional con muchas experiencias y no estás tan encorchetado dentro de la disciplina de un equipo profesional para poder hacer más cosas. Y a partir de ahí, saber asesorarte bien, tener un buen equipo de asesores y que te guste un poco, pues quizá a mí me gusta el mundo de las finanzas, de la inversión, de los negocios. Yo soy inquieto, de hecho, pues ahora me estoy planteando empezar el grado de Business Administration, un ABE. ¿Por qué no? Porque me gusta, el saber no ocupa lugar, lo hago por motivación intrínseca. Claro. Y a partir de ahí tienes que estar siempre pendiente de tu dinero, ver lo que hacen con él, ver a dónde va, lo que te reporta, pues todo esto, ¿no? Sí, asesorarte bien. Yo creo que hay que asesorarse bien por profesionales, ¿no? Está muy bien, Samu. Yo recuerdo que Julio Salinas, el exdelantero del Fútbol Club Barcelona, etcétera, me explicó una vez, ¿no? Que
que él era el que llevaba un poco las finanzas del Dream Team en el equipo. Esto es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, o sea, él tenía esta inquietud por la economía y tal, y estamos hablando del año 90 y pico, ¿eh? Cuando estaba en el Barcelona y tal, pues él tenía esta inquietud y un poco todos le preguntaban a Julio Salinas, oye, esto lo estoy haciendo bien. Era un poco el que guiaba, él tenía esta inquietud, sabía, había estudiado y tal, y entonces guiaba un poco a muchos jugadores de primer nivel, más allá de que, pues, por ejemplo, que el representante de turno no le troleara o le quitara no sé qué. Bueno, tenía esa inquietud, ¿no? Y era muy interesante. ¿A ti alguien, sabiendo que tienes este perfil profesional, etcétera, compañeros incluso cuando estabas corriendo o a posteriori, te hace preguntas, oye, Samu, ¿qué opinas sobre esto? Sí, sí, sí. Por tu perfil, digo. Sí, sí, sí. Y yo soy el primero que pregunto. Y yo, gracias a mi inquietud, he hecho cosas buenas por preguntar a amigos de otras disciplinas deportivas también. Lo digo así de claro. Yo he preguntado a otra gente que sé que hace las cosas bien, oye, ¿esto cómo lo ves? ¿Cómo haces? ¿Cómo no lo haces? Oye, preséntame a esta gente que estoy interesado en poder hablar, hacer cosas, invertir, estar ahí, estar allí. Por supuesto que a mí me preguntan y yo pregunto, pero bueno, cada uno con su dinero es dueño de sus actos. A mí tampoco me gusta decir, no, ponlo aquí que vas a ganar. No. Cada uno que haga lo que quiera, que yo luego no quiero tampoco tener problemas. Si yo hago un movimiento financiero y pierdo dinero, pues es mi dinero. Pero me dolería que alguien lo haga conmigo y que él pierda ese dinero si no tiene la confianza. A veces cuando yo hago un movimiento con algún amigo mío, pues soy consciente de que sé que no puede salir bien, pero bueno, yo me hago cargo. Eso es lo que hablábamos al principio. Saber rodearte de buenos profesionales, tener un buen entorno y yo lo digo, ¿no? Si quieres ser el mejor, tienes que rodearte de gente mejor que tú. Nadie sabemos todo de todo. Yo puedo saber de bicicletas mucho, pero de la bolsa sé hasta donde sé o de lo que haya leído. Hay gente que ha estudiado para ello y sabe más que yo y te tienes que fiar de ellos. Totalmente. Muy bien. Bueno, pues vamos al Tour. Después de esta primera media hora más personal, vamos al Tour. No, pero ha estado muy bien, porque además a la gente le interesa y seguro que va a ser un espacio diferente. Bueno, sí. A ver, el Tour comienza con una crono por equipos muy particular, Samu, este año, ¿no? Para ganar la etapa tienes que llevar a tu primer corredor lo más rápido posible, pero cada ciclista tendrá su propio tiempo para la general. Esta crono que hemos visto de Asso ya en pruebas de París-Niza, en el Tour Rhône-Alpes, ¿no? También lo vimos. A mí me gusta, pero claro, tácticamente, ¿cómo se gestiona un tipo de crono como esta por equipos desde la primera en Barcelona, del Tour de Francia? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando el Tour, creo que lo hablamos la otra vez, cuando el Tour empieza con una crono, ya sea por equipos o individual, siempre rebajas mucho el nivel de estrés a nivel de caídas, a nivel de disputarse los mayores. Eso está bien. Eso es un alivio para los ciclistas, pero también una crono por equipos es estresante. Es estresante porque hace que los recursos humanos del equipo, es decir, todo lo que está periféricamente al ciclista, se tenga que involucrar para los 8 ciclistas a la vez. Cuando hay una crono individual, cada uno tiene su timing, cada uno tiene su calentamiento, a cada uno le ponen un auxiliar, cada uno lleva su estrategia de calentamiento, de alimentación, de calentamiento previo de por la mañana, de hacer un reconocimiento, pero cuando haces una crono por equipos necesitas mucho recurso humano. Aparte es una crono circuito urbano. Reconocer el circuito urbano va a ser primordial. Yo voy a tener la oportunidad de hacerlo el mismo día del Tour. Antes de que salga el Tour voy a tener la oportunidad de hacerlo con un evento solidario que vamos a hacer y voy a poder tener un poco más feeling de lo que van a vivir los ciclistas. Luego hay que tener en cuenta cómo manejas a los 8 miembros del equipo. Cuando tú tienes un ciclista muy fuerte, a ese ciclista tienes que pararlo, entre comillas. Es decir, si él es capaz de ir a 60 por hora, lo que no puedes hacer es que vaya a 60 por hora durante 20 segundos, revienta todo el equipo, a los demás los dejes ya con la pata fundida y luego no puedan dar relevos. Es mejor que vaya a 55 por hora durante más tiempo. Normalmente, yo he ganado una crono por equipos con BMC en el Tour y teníamos a Rohan Dennis, que era una máquina, entonces él daba los relevos un poquito más largos, porque tenía esa capacidad en la contrarreloj de llevarnos durante más tiempo a la misma velocidad que los demás éramos capaces de hacerlo durante, por ejemplo, 30 segundos. Claro. En ese sentido hay que saber, que hoy en día todos lo saben, porque saben cuánto tiempo puede estar uno a unos vatios, cuánto tiempo puede estar otro. A partir de ahí, desde el coche hay un trabajo minucioso, muy importante, desde días antes, para ver el circuito, para saber los relevos, para saber quién entra primero, para saber quién entra segundo. Y todo esto teniendo la suerte de que no pinches y que nadie se caiga.
Claro, por supuesto. Pasa algo que en el plan A no sale y vas a veces al plan B y al C y ya te desbaratas. En ese sentido hay que saber manejar muy bien todos los ciclistas del equipo y para llevar a tu líder, si tu líder va bien en crono, va a ser uno más a tirar y poder darle esa velocidad durante más tiempo estable, y si no, intentar que no se te quede en una crono que puede ser técnica para que llegue con el tiempo del primer ciclista. Es complicado, las cronos por equipo son complicadas. Sí, no es muy larga, pero claro, con esta variante de que el tiempo individual se marca individualmente, Claro, esto aunque no cambia sea un poco. larga, Claro, es un esfuerzo máximo, porque las cronos por equipo es la disciplina en la que más se sufre. En claro. la que más se sufre, por lo que te digo. Porque un Pogačar que te puede ir a 500 vatios y otro que va a 300, dices, No. cada vez que pegas un relevo, yo con el motor que tengo menos que él, es que me saca Claro, del Samu, pero punto ¿qué tiene que hacer y Pogačar tengo o que Remco? aportar. Claro, Claro, pero ahí es donde ellos tienen que estar más tiempo tirando a eso. unos vatios donde no revienten a su equipo. Hoy en Irse día todo se calcula y todo el mundo sabe el tiempo que puede hacer. Pero tú ves un Remco en plan individualista 100% y dices, bueno, yo paso de mi equipo porque es que, a ver, entiéndeme. No, No lo ves a ese nivel. No lo van a hacer ninguno, no, ni de no, los capos, no, ni de no, nadie. no. Lo tienes que apoyar en el equipo. Al final, Vale. el World Tour, los grandes talentos y digamos el vatio kilo está en el World Tour. O sea, todos los equipos fuertes tienen gente para poder remar mucho en la crono, aunque sea 1 kilómetro. Hazme el primer kilómetro a tope, que los demás van a ir bien, pero ese kilómetro a tope tú me lo puedes hacer y luego quítate, no me estorbes más, porque Siempre ya va no a ser tienes más. mejor colectivamente que un Remco haciendo su crono Claro, individual, ¿eh? sí, Vale. claro. Le das un poquito de respiro a Renko o al que sea, ¿no? Sí, tienes que apoyarte en tu equipo. Vale. Por supuesto. No, te lo digo porque es que hay gente que yo esto en el grupo de Telegram lo he leído que dicen, yo creo que dadas las circunstancias y que se marca el tiempo individual, los capos, si ven que el equipo no les apoya, van a ir a saco y adiós, ¿no? O sea. Hombre, otra cosa será la parte final, en el Eso sí. que tus compañeros ya o en el propio equipo hay que ver, o estaría bueno saber las estrategias de los equipos, ¿no? Cuando Claro. vas así, uno que levante la mano y diga yo no puedo más, y que Pogačar ya de gas a tope y él y Del Toro vayan a muerte para marcar el mejor tiempo. No, creo que lo vamos a ver, ¿eh? Creo que eso lo vamos a acabar viendo. Sí. Que quizá quemen naves al principio muy fuerte y que toda la última parte dejen a quizá a Renko, quizá a Pogačar, quizá a esta gente que va bien en crono, para que marquen un tiempo en meta mejor que sus compañeros que le hayan hecho toda la primera parte. No sé qué estrategias van a seguir los equipos. Me llama la atención. ¿Quién es el favorito para ti? Visma. Vale. Sí, trabajan muy bien Visma. Igual me sí, equivoco, pero yo creo que Visma. Pero se van a ver un poco mermados sin Van Aert. Ese punto es lo que te iba a decir ahora. Sin Van También, Aert, sí. Y tú, entiendo que por lo que me dijiste el otro día, no harías que Vingegaard entonces fuese el primero en pasar, sino que si llega Vingegaard acompañado de otro compañero, otro coja el maillot por aquello de la presión del maillot amarillo y tal, ¿no? El primer día. Hombre, si Vingegaard va súper y en una de esas que Abregas se va solo, pues quizás no lo puedes parar. Pero si Matteo Jorgensen va mejor que Vingegaard, quizá Matteo Jorgensen lleve a Vingegaard a rueda y como premio le deje pasar primero a ver si coge el maillot. Yo si fuese director de cualquiera de los equipos, de los favoritos, haría pasar o intentaría que mi líder fuese con otro compañero y le dejaría a él ponerse el amarillo como premio. Eso, vestir el maillot amarillo del Tour, eso es una pasada. No, claro, está claro, es la leche. Es la leche. Vale, después viene la etapa nerviosa. Esto, sabes que yo estoy aquí en Barcelona, conozco bien la subida a Montjuic, tú lo has hecho, tú la conoces mejor, evidentemente, no me estoy poniendo a tu nivel, porque tú has competido, ¿no? En la Volta y ahí es otro nivel. Pero bueno, el circuito es muy conocido por todos los ciclistas también amateurs, que Montjuic, vamos, que es muy conocido por todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que ese final de esa etapa, ojito, ojito ese segundo día, porque yo creo que, vamos, lleva marcado el nombre de Tadej Pogačar, me parece a mí. Sí, y luego el puerto de segunda, si suben rápido y hace calor, que últimamente está haciendo mucho calor. Subir Vegas de Viladecans hacia arriba, yo lo conozco, es un puerto que se sube muy rápido, no hay bajada, y como pierdes arriba un poquito, no entras y prácticamente ya bajas y ya entras en Barcelona. Sí. Y luego hay que dar 3 veces, 3 vueltas. Hay que dar 3 pasos por Montjuic, que son 1,6 al 9%. Vamos a ver
gente de la general que se va a dejar ¿Sí? tiempo. Yo creo que va a haber sorpresas. Sí, 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 sí. Yo creo que Pogačar no se aguanta, que no No. se va a aguantar y sabe que tiene que atacar. Sí, sí. Pogačar va a dar desde el primer día. Es que No se aguanta. y esa etapa le va tan Seguro. bien. Le va tan bien esa etapa. Es Y a que. alguno va a coger fuera de juego. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Convencidísimo. Es verdad. Pero, ¿cómo describirías tú lo que es el circuito de Montjuic o una vuelta para que la gente que no lo conoce, Samu? Muy nervioso, sobre todo muy nervioso. Tienes que estar muy bien colocado. Va a haber muchísima gente, mucho calor. Mm, Las piernas van a doler porque vienes de una crono por equipos sí. que te deja fundido, porque en las cronos por equipos hay mucho estrés. Ya desde por la mañana vas al circuito, ruedas, los compañeros. Mm, Es una disciplina muy estresante. Y el día siguiente, 3 pasos a un repechaco de casi el 10%, es un esfuerzo de más de 5 minutos. Si te coge un poco al bies, lo puedes ya. pasar muy mal desde la primera pasada. Vamos a ver lo que toman, pero es que son 25 kilómetros finales muy explosivos y yo creo que en la primera pasada ya puede empezar a haber sorpresas. Y luego, si te empiezas a cortar arriba, con esa Sí. bajada tan La rápida hacia bajada el rápida de estadio, derecha. Sí, sí, es que no está. entras. No, Porque no. entras y luego va un repichito hacia arriba y es que ahí no entras, no entras, no entras. Y Mm, aparte son los huecos que va a dejar mucha gente. claro. Cuando te dejan un hueco, como no vayas súper, cerrarlo, eso es la Uf, muerte para afrontar la siguiente subida. O sea que uf. mucha tensión, muchos nervios. Hay que ir muy bien colocado en la pole en todo momento Mm. y luego cada uno que se defienda como gato panza arriba. Pero más de uno de la general se va a dejar tiempo. No, no, Seguro. no ganaste nunca, ¿no? En Montjuic, tú. Porque Yo gané la escalada de Montjuïc. la escalada, pero en la volta no No, llegaste nunca, ¿no? no, 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 no. No sé, se solía llegar al sprint. Al sprint, Siempre. sí, siempre. Y no subíamos la parte dura, era la Ya. parte light. Te hubiera ido bien, ¿eh? Si se hubiera subido esa parte dura. Hubieras seleccionado mucho más Sí, al grupo. con buenas Sí. piernas, sí. Hombre, bueno, ya claro. Pero que sí, hombre. Es que ibas Sí, 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 sí. rápido, bajabas bien, o sea, es que lo tenías todo para. Sí, sí, sí. Un año hice segundo en Volta a Cataluña, esos años Sí, que estaba fuerte, 11, 12, 13. sí. Sí, sí. Si hubieran metido esa última etapa fuerte, Mm, hubiéramos hecho pupita, seguro. claro. Bueno, tercer día. A ver, que esto yo, de verdad, que este inicio tan fuerte del Tour de Francia, quiero ver a ver cómo queda la carrera, con un ciclista como Pogačar, porque, claro, hay quien piensa, el Tour se va a perder, o muchos se lo van a perder ya el tercer día, o el tercer día esto va a quedar no sentenciado, pero muy encarado, teniendo en cuenta el nivel de esta bestia parda que está de Pogačar. El riesgo está ahí, Samu, yo creo que es evidente. Sí, pero la llegada no es excesivamente dura. No, Son el tercer día no. 1,7 al Sí, sí, 6,5%. No es excesivamente dura. Quizá la collada de Tosas es lo que más daño haga. sí, sin duda. Puede que sea lo que más daño haga. Que haya, pues no lo sé, las primeras etapas siempre son complicadas, pero Mm, yo apuesto que habrá una fuga en la salida, porque se mm, sale para arriba de Granollers, y ahí habrá una fuga que caminará y la dejan irse para adelante. Luego vamos a ver quién va de líder. Eso va a depender muchísimo, quién coja el claro, liderato. Si la claro, fuga les interesa dejarla o si quieren defender el liderato para... Pero claro. siempre que hay una llegada en alto, siempre hay nervios. Sí, Y que siempre, bueno, en alto, como esta, ¿no? Que es, digamos, picando para arriba, sí. pero se van a aquí, pues aquí los Van der Poel pueden controlar el día, que se puedan Mm, ver ganadores, le puede ir bien, ciclistas como Pedersen, que mm, estos días les viene al pelo, y son etapas en las que los equipos de los cazaetapas ponen un claro, ritmo fuerte y hacen pasar mal día a muchos de la general. Porque ya te digo que es el inicio del Tour es fulgurante y no hay descanso, no hay claro. descanso. ¿Y qué es más peligroso para un favorito? ¿Una gran etapa de montaña o 3 jornadas en las que todo el pelotón está fresco, nervioso, como dices, peleando cada posición en estas 3 primeras etapas en Cataluña? ¿Qué es mejor? No, a ver, lo peor siempre es cuando hay metros de desnivel, cuando hay una acumulación de esfuerzos importantes en el tiempo. Si te Ya. meten el tercer día 4.000 metros y te meten 3 portacos de los Pirineos, si te quedas en el primero, que es media hora, imagínate lo que pierdes. Sin embargo, el día de Montjuïc, un favorito no va a perder mucho en la última subida, si No, se queda. Hablamos de segundos. Entonces, siempre es peor meter tapones grandes de mucho desnivel a principio de una vuelta grande. Aquí estamos hablando de etapas nerviosas en las que las diferencias van a ser mínimas. vale. Vingegaard, después del Giro de Italia, ¿cómo va a ir entrando? ¿Qué le recomendarías tú? Si fueras su asesor, su entrenador, ¿qué le dirías? Jonas, tranquilo, vienes del Giro, ya sé que estás estupendo, pero en la tercera semana lo puedes pagar o no. O le dirías, oye, estás estupendo, sensaciones, para adelante, como si no hubieras disputado el Giro tú. Es que viendo cómo está Tadej,
le diría, vamos a ver cuando arranque Tadej si puedes estar a su nivel. Es que es una incógnita. El nivel de Tadej es que cada carrera a la que va sube el listón más y Vingegaard, digamos que nadie le ha apretado por atrás a Vingegaard, sin embargo ahora sí que Vingegaard va a tener que ir detrás de Tadej. Claro, claro. Y Vingegaard le va a apretar a Tadej y vamos a ver Tadej hasta dónde sube el listón o si Vingegaard es capaz de acercarse al listón de Tadej. Yo le diría que fuese un poquito a la defensiva, porque Tadej llega fresco, con muy pocos días de competición, llega con un paso impresionante, así lo demostró en Suiza, y Vingegaard desde el Giro no ha corrido nada y no sabemos verdaderamente cómo ha recuperado ese Giro de Italia. Sí sabemos que Tadej llega perfecto, su plan A va bien, y le diría que esté a las expensas de cómo va Tadej Pogačar, ¿no? De esperar a esa gran etapa de montaña, que no pierda tiempo los primeros días, y el primer día que haya montaña fuerte, ver lo que hace UAE. Me da la sensación que crees que, como muchos tertulianos del programa también han manifestado las últimas semanas, que esto va a ser un paseo militar de Pogačar. No, yo creo que paseo militar no, pero porque hay 21 etapas y el año pasado hemos visto que la última semana Pogačar no iba tan bien, no iba tan fresco. Puede pasar, pero claro, Vingegaard este año no es el del año pasado. Vemos que ha vuelto a recuperar su mejor nivel. Y si en el Giro de Italia hubiera habido un ciclista que a Vingegaard le hubiese apretado un poquito, Vingegaard hubiera subido más el listón. Vemos que los números de Vingegaard también son estratosféricos. Yo me atrevería a decir que pueden estar al mismo nivel, pero hay que esperar. Pero a día de hoy es que Tadej está por encima de todos, salvo que veamos en el Tour de Francia que Vingegaard le puede doblegar. Yo, si estaría en la piel de Vingegaard, si yo fuese Vingegaard, iría un poco a las expectativas de lo que hace Tadej. A ver si yo soy capaz de tener ese nivel. Aquello que se decía de que Vingegaard era mejor en esfuerzos largos, en puertos largos, en altura, etcétera, eso ya ha pasado a la historia, ¿no? Yo creo que aquello ya no. Vale. De momento lleva 2 Tours Tadej y hay que darle un poco ese crédito. Sí. Y si tú fueras hay que darle ese crédito. Aunque las 2 últimas vueltas grandes las ha ganado Vingegaard. Vuelta a España, Giro. Es verdad, cierto. Eso también cuenta. Lleva 2 vueltas grandes muy juntas. Tadej ha hecho Tour, va a hacer Tour. Eso a nivel de desgaste, ¿te refieres? Sí. Sí. Esto poca gente lo dice, Samu. Es verdad. Sí. Muy bien visto. Es verdad porque, claro, nadie lo nombra y nadie. La Vuelta a España acabó en septiembre. Sí. Del octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 7 meses, 8. Pero no hay tiempo suficiente para recuperar el organismo. Sí, pero ha hecho 2 vueltas seguidas grandes, por así decirlo. Y ahora va a hacer la tercera. En menos de un año. Sí, es verdad. O sea, eso tiene un desgaste 3 vueltas. Sí o sí, claro, para el organismo. Va a hacer 3 vueltas grandes en un año. ¿Tú cuánto hiciste máximas seguidas de vueltas? ¿Recuerdas? Yo doblar no he doblado. He doblado 3 veces solo. Y he hecho Giro, vuelta 2 veces. ¿Sí? 3. Y luego he hecho Tour y vuelta 1. Vale. ¿Y qué cuesta más del doblete? Yo Tour y vuelta. Tour y vuelta, ¿eh? Para mí sí. En la vuelta, de hecho, tuve una infección en una uña, se me cayó una uña, no podía pedar, me tuve que retirar, pero no iba bien. Claro. Sin embargo, Giro, vuelta, te da más tiempo a recuperar. Vale. Si tú fueras Pogačar, lo que te iba a preguntar. Si fueras Pogačar, ¿intentarías sentenciar pronto para obligar a Vingegaard a meterse en su cabeza desde el punto de vista del Giro, etcétera? ¿O irías más tranquilo, etcétera? O sea, sabiendo que eres superior y que por lo tanto eres el mejor y tranquilidad. Yo intentaría pegar fuerte y luego administrar y defenderte. Vale. Es lo que ha hecho Pogačar el año pasado. Sí, totalmente. Pegó muy fuerte al principio y luego administró la diferencia. Y es la manera de ponerle un termómetro a Vingegaard, porque Vingegaard viene del Giro también, supuestamente viene con un poquito de paso, pero no ha corrido nada. Pero es que Pogačar viene de Suiza exultante. Brutal. Yo creo que Pogačar va a intentar dar fuerte ya en Montjuïc ya. Es que va a ser una locura. ¿Cuánto pierde realmente Vingegaard sin Van Aert? Que antes hemos pasado un poco por encima de ello. ¿El mejor Van Aert? Pierde. Mucho, ¿eh? Ya. Hombre, no solo a la hora de tirar, no solo a la hora de la crono, sino a la hora de
meterlo delante de una fuga, tú atacar por atrás y llevarlo a él por delante. Como lo hemos visto que ha hecho muchas veces. El día que se llegó a Otakam, que iba del líder Vingegaard, que le hizo toda esa parte de Otakam y reventaron a Today. Sí. Fue espectacular. Espectacular. Y la figura de Del Toro, o sea, es que hay mucha gente que dice Pogačar, Vingegaard, favoritos, primero, segundo, y para el tercero, por delante de Lipovic, Remcos, Juan Ayuso, de toda la lista, la gente pone Del Toro. Mucha gente dice, Seixas también, que es una incógnita. Seixas, por supuesto, pero Del Toro. Es la gran incógnita, Seixas. Y Del Toro ya sabe lo que es hacer una vuelta grande, tiene esa experiencia, también es una incógnita porque va a ser su primer Tour, pero también vemos que llega, de los mortales, es el segundo mejor del mundo está en el equipo de Tadej. Total. Vamos a ver dónde lo utilizan. Si Tadej lleva equipo suficiente para administrar el Toro solo la última parte de las etapas y así Del Toro poder optar a estar arriba en el cajón, como lo hicieron con Yates hace 3 años. Cuando hicieron primero y tercero. Que la situación se dé de tal forma para que pueda ganar un Tour de Francia es imposible, ¿no? O sea, esto, es que es una incógnita. Yo no me atrevería a decir nada porque es su primer Tour de Francia y su primera vuelta grande. Vamos a ver el desempeño. Yo no me atrevería a poner una etiqueta. No, ¿eh? No, porque es su primer Tour y su primera grande. Y es muy joven. Y la caída que tuvo en Dauphiné le dejó mermado. Yo creo que ahí se equivocaron. Sí. Tú te caes con ese batacazo, le digo, mira, llega a meta tranquilo, no aprietes y mañana a ver qué pasa. Apretó, perdió 1 minuto, lo que anda al día siguiente, para casa. Golpe. Ahí se equivocó. Empiezan las dudas, sí. ¿Y tú crees que después, o sea, él ayer vi que había estado entrenando ya bien, estaba entrenando, etcétera, pero tú crees que eso se te mete en la cabeza, ¿no? Aunque sea una caída como esta, recuperes, pero tan cerca del Tour. El ciclista se queda con las últimas sensaciones que tiene y él han sido malas. En carrera. Los golpes, pegar con los huesos en el suelo siempre es complicado, sí. Siempre. Sí, no es agradable. Mira ayer el Campeonato de España, Paula Blasi se pegó un castañazo y el cuerpo no lo tenía al 100%. Vamos. No. Sí, totalmente. Parecía que no le iba a afectar y a la hora de la verdad le afecta, ¿no? Siempre te afecta, siempre. Otra cosa es que lo disimules mejor o peor, pero siempre te afecta. Sí, totalmente. Es verdad, es verdad. Vale, otros nombres. Ha salido el de Seixas, que ya habíamos hablado del aquí, pero Remco Evenepoel, con Lipovic, y este Red Bull que hoy ha presentado el equipo y la estructura es brutal, tiene un equipazo, Van Hills, Batratnik, es un equipazo, pero claro, con Remco es una incógnita, ¿no? El otro día Carapaz estaba aquí y nos decía que, bueno, esto de no rodar, etcétera, pues que él prefería rodar antes, ¿no? No estar tanto tiempo, que para Carapaz era importante, pero que también es verdad que hay ciclistas hoy en día que quizá ya no necesitan entrenar tanto para llegar en forma. No sé, a mí me parece que es por lo menos aventurado que lleve tanto tiempo sin correr, Samu. Aventurado y viendo el inicio del Tour nervioso. Tanto la crono como la etapa de Montjuïc. Un poco aventurado. Vamos a verlo. Vamos a ver si tiene esa explosividad en ese repecho de Montjuïc. Igual le cuesta un poquito. Por mucho que entrenes, a veces la competición te da ese puntito. También es una incógnita, Remco. Vemos que este año en alta montaña... No te veo muy convencido, ¿eh? No, el juicio de valor lo emito con datos en la mano, ¿no? Yo soy pro Remco, me encanta, lo conozco, he hablado con él, es un ciclista, me encanta. Pero con datos en la mano, en la alta montaña este año ha fallado. Sí, es verdad. Ha fallado. En esfuerzos de más de 20 minutos ha fallado. Lo sabe él y su equipo, y yo creo que han entrenado mucho para eso, para remendar o para remediar esos fallos que ha tenido en montaña. Pero vamos, la calidad es indiscutible, ha ganado una vuelta grande, sabe lo que es hacer podio en el Tour, sabe lo que es enfrentarse a Vingegaard y a Pogačar. No lo podemos descartar la primera de cambio. No, ni mucho menos. Ya hablamos de Ayuso en su momento, o sea que tampoco te voy a volver a preguntar por él. Alpe d'Huez, un puerto que conoces bien, precioso, es un puerto, a mí me encanta, Alpe d'Huez, lo tengo que decir, que yo siempre digo, Tourmalet, Mont Ventoux, Alpe d'Huez, para mí son el tridente de puertos más espectaculares que yo he subido a mi nivel y que son muy bonitos, pero es verdad que se repite puerto, no desde la misma manera. No sé si esto engrandece el espectáculo o le quita excepcionalidad. ¿Esto te gusta a ti en la parte final del Tour? Sí, porque haces que la gente disfrute mucho más.
Ah. Ah. Cuando tú das 2 vueltas, haces 2 pasos, para mí eso es un acierto a nivel organizativo porque lo haces todo mucho más fácil para la gente que va a ver el Tour de Francia. Aparte, se sube también por las Arènes. Sí, se sube por ahí. Y eso es otra vertiente de Alpe d'Huez que es durísima. Sí. Durísima, durísima, durísima. Y a mí me gusta mucho que el Tour a veces cambie, ponga la llegada mítica, pero que lo meta por otras vertientes. Sí, Vale. por supuesto. Vale, ¿qué te ha parecido lo del maillot verde de los puntos que aumentan evidentemente las etapas? Cambian la puntuación básicamente dependiendo de si son etapas al sprint o pensadas para velocistas, etcétera. Es una norma anti-Pogačar. ¿Esto te gusta, este tipo de cosas o no? Bueno, sí, al final le das oportunidad a los sprinters, no los puedes capar a la primera de cambio. Está bien que ellos tengan también su opción. Y es una manera de que ellos se metan en el ajo y tengan que meterse en fugas a veces para abrochar y certificar ese maillot verde, ¿no? Lo hemos visto como en etapas de montaña, el maillot verde en fuga. Porque tienes a otro que es más rápido que tú Esto en París y pues toque cogerle aquí que va mal en su vida. Rendimiento natural para cuando el esfuerzo se pone serio. La sección quincenal de Escapa con Samuel Sánchez. Ok. Yo te voy a decir los favoritos y me cortas si no estás de acuerdo. Para el maillot verde, yo creo que el favorito es Jonathan Milan y para el maillot de la montaña, Richard Carapaz. No. ¡Ah! Venga, Samu. Montaña Pogačar y el verde Philipsen. Philipsen también puede ser, sí, es el segundo. Y Pogačar, claro, es que sí. Claro. Pobre Richard, me sabe mal, porque el otro día estaba contento con esto. Aquí estuvo contándonos que iba muy ilusionado para el maillot de la montaña y tal. Bueno, si él ha dicho eso, vamos a ver un Carapaz que se descarta para la general y irá por las fugas y etapas. Lo tiene claro. Entonces, vamos a ver a Carapaz ser un sospechoso habitual en las fugas. Sí, y es un ciclista que a mí personalmente me encanta. Vale, bueno, pues va, acabamos. Pronósticos y te hago un juego de estos que se lleva, el ganador se queda, que supongo que te han hecho algunos, ¿no? Ya de estos. Bueno, ahora te lo explico, va. Pero ahora preguntas rápidas. Ganador del Tour. Tadej Pogačar. Segundo clasificado. Jonas Vingegaard. Tercer clasificado. Remco Evenepoel. Joder, ahora me has matado. A ver, mejor español. Va a ser Juan Ayuso. Sí, ¿no? Todo apunta que es así. Ganador del maillot verde, ya me lo has dicho. Ganador de la montaña también. Mejor joven. Seixas. Revelación del Tour. Del Toro. Gran decepción. Me cuesta, ¿eh? Sí, pero alguien habrá, Samu? Alguien habrá, porque siempre parece que hay alguien que se va a comer el mundo en el Tour de Francia y el Tour le devora y pasa por encima de él. Podría ser Remco, ¿eh? Ya sé que le has puesto tercero, pero podría ser Remco, ¿eh? Podría ser Lipovic. Sí, pero he dicho tercero. Ya, claro, ahora ya no lo puedes decir. Y Lipovic va bien, va a estar ahí. He dicho Remco, como puede haber dicho Lipovic. Gran decepción. No lo sé, he dicho Seixas maillot blanco, pero quizás. Podría ser también la decepción a la vez. También, pero es a veces tener esa paloma blanca y darle es muy fácil, ¿no? Decir que puede decepcionar siendo tan joven. Es complicado, es complicado. Bueno, te lo dejamos. Es difícil. Vamos a dejarla en blanco. Muy bien. Número de etapas que ganará Pogačar. 4. Joder. Esta ya lo has contestado. ¿El Tour llegará decidido o abierto a la segunda jornada en Alpe d'Huez? Decidido. Vale. Sí, vale. Etapa ya estamos ya en París. O sea, tú crees que sí, que ya ahí Sí. Es bastante común, ¿no? Que suceda eso así. Vale, pues solamente nos queda hacer, ¿sabes lo que es, no? El tema del ganador se queda. Yo te digo Nairo Quintana o Jonas Vingegaard y tú dices uno y el ganador o Alberto Contador tal. ¿Has jugado alguna vez, no? Esto para redes sociales, etcétera. No, nunca. Bueno, pues tú me vas diciendo, ¿vale? Es muy rápido y a partir de aquí a ver quién se acaba quedando, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cadena de duelos. Samu, venga, va, empezamos, ¿eh? A ver quién sale. ¿Nairo Quintana o Jonas Vingegaard? Me metes en un aprieto porque Nairo es mi amigo, pero Vingegaard. Venga. ¿Jonas Vingegaard o Alberto Contador?
Lo mismo, esto es a traición. Vingegaard. ¿Vingegaard o Chris Froome? Vingegaard. ¿Vingegaard o Roglic? Vingegaard. ¿Vingegaard o Roberto Heras? También Robert, que es amigo, pero Vingegaard. Vingegaard. ¿Vingegaard o Miguel Indurain? Uf. Los 5 tours pesan y los 2 giros. Miguel. Venga, ¿Miguel Indurain o Alejandro Valverde? Me encantan las caras. Es que los 5 tours de Miguel, Sí. lo siento por Alejandro también. Venga. ¿Miguel Indurain o Perico Delgado? También, pero vamos a ver. Miguel. ¿Miguel Indurain o Samuel Sánchez? Miguel, vamos, por goleada. Pero yo esperaba que aquí llegara quizá no Miguel Indurain y quizá hubiera más juego, pero bueno, llegara Miguel Indurain. Vale. ¿Y Miguel Indurain o Purito Rodríguez? Miguel. Vale. Y si esta no estaba, pero ¿Miguel Indurain o Tadej Pogačar? Tadej Pogačar. Tadej Pogačar. ¿Y si llegáramos al Tadej Pogačar o Eddy Merckx? Diría que Tadej Pogačar, porque hacer lo que hace Tadej en el ciclismo actual, es muy difícil. Y lo que le queda. Muy bien. Pues nada, Samu, con Nomio hemos cerrado el segundo capítulo. El siguiente día, dentro de 15 días, estaremos en pleno Tour de Francia y seguramente vamos ya a hacer todo el capítulo hablando de lo que sucede en la carrera, conclusiones, esto nos gusta, lo otro tal, decepciones, a ver si hemos acertado o has acertado, porque en ese sentido han sido más tus pronósticos que los míos, y a partir de aquí a disfrutarlo. Vas a estar en Barcelona ya la semana que viene, ¿no? Entiendo ya. Sí, el martes ya estamos en Barcelona, tenemos bastantes eventos, el tipo Caja Rural. Así, muy bien. Sí, vamos a estar allí bastante presentes y haciendo cosillas, exacto. Me alegro mucho. Muy bien. Samu, cuídate mucho. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo fuerte, Jan. Am I hanging on too tight?